Muy bien, pues ya la había presentado a la doctora en la sesión pasada. Sí, es la doctora Nelly Alcocer Murga, médico pediatra, en el ISSSTE, en el Hospital del Norte. Y les va a dar las primeras 2 lecciones. Así que vamos a continuar. Adelante, doctora Nelly. Ya puedes, Hola, buenas tardes. Sí, vamos a continuar. Voy a compartirles mi pantalla de pantalla. Sí, por favor. Ahí está. Creo que ya la pueden ver. Ya que está empezando. Sí, ¿verdad? Sí, Okay. Ahí está. Bueno, entonces vamos a continuar con la lección 9 y la lección 10 de nuestro manual de reanimación. Primero, cuidados posteriores a la reanimación neonatal. Bueno, la importancia de esto es el pronóstico de nuestro paciente. Lo primero que debemos de entender, chicos, es que la reanimación del recién nacido, pues no termina cuando logramos, pues, que el niño respire, ¿no? Sino la atención debe continuar hasta lograr una estabilización y poderlo trasladar, o en todo caso el bebé esté, pues, lo más estable posible, ¿no? Partiendo de esto, después de una reanimación, el objetivo principal sí es asegurar una adecuada transición hacia la vida extrauterina. Por eso, en algunos pacientes pueden parecer estables inmediatamente después de la reanimación, pero puede haber complicaciones graves multisistémicas después de los primeros minutos o incluso en las primeras horas post-reanimación. Es importante evaluar frecuentemente a nuestro paciente, ya sea el estado hemodinámico, respiratorio, la termorregulación. Lo ideal después de una adecuada reanimación neonatal es la vigilancia posterior a la misma. ¿Qué vamos a vigilar? Todo el ecosistema que es el recién nacido. Si bien vamos a tener una monitorización continua, ¿esta monitorización a qué me refiero? A signos vitales, frecuencia cardíaca, el estado hemodinámico del paciente, el estado metabólico, hay que saber el estado ácido básico de este paciente, el estado hidroelectrolítico. Como punto número 2, la termorregulación. ¿Por qué es importante la termorregulación? Hay que mantener la normotermia. El estado de hipertermia puede condicionar a favorecer más daño cerebral del que ya pudimos haber causado por la hipoxia que sufrió el bebé durante la reanimación, o bien también la hipotermia puede llegar a aumentar la mortalidad del bebé, bueno, a excepción de algunos casos que ahorita vamos a platicar. Y una neuroprotección activa. Si el neonato bien tal vez no cumple con todos los criterios para una encefalopatía hipóxico-isquémica, hay que tratar de cuidar ese cerebro lo más que se pueda. Ya si bien al principio, en los primeros minutos o horas post-reanimación, no vamos a ver como el daño tan marcado, sí, en unos meses posteriores ese pequeño puede llegar a tener un retraso en el neurodesarrollo por la hipoxia que pudo haber presentado al inicio al momento de la reanimación. Aquí les quise ejemplificar un poco el caso que nos maneja el manual de reanimación para aterrizar un poquito más la idea. Bueno, ¿qué nos muestra el manual? Es un paciente de 37 semanas de gestación, el cual se va a realizar una cesárea de urgencia por sufrimiento fetal y fiebre materna. Aquí ya identificamos pues 2 riesgos, sufrimiento fetal y fiebre materna. Recordando las clases pasadas, chicos, ¿qué personal debe estar listo para la atención de este parto? ¿No? ¿No? 2 reanimadores. 2. Exacto, mínimo 2 reanimadores y tener listo todo el equipo
para poder realizar una reanimación. Recuerden que siempre tienen que tener el contexto de todo lo que está a su alrededor. Bueno, nace este bebé, nace flácido, no respira y requiere ventilación por presión positiva 3 minutos hasta poder lograr un esfuerzo ventilatorio. Entonces estamos hablando que este bebé pues tuvo por lo menos 3 minutos de hipoxia durante su transición al periodo extrauterino. Entonces, este bebé logró respirar. Posterior a que respiró, presentó dificultad para respirar. Si bien algunos pediatras que ya tenemos experiencia, lo podemos ver esperado por el retardo y por el momento de hipoxia, este bebé va a presentar, ¿alguien sabe o recuerdan cuáles son los datos de dificultad respiratoria en un recién nacido? No solo es la saturación ni la frecuencia respiratoria aumentada. Bueno, los datos de dificultad respiratoria Aleteo nasal. Ajá. Es aleteo nasal, retracción sigmoidea, tiraje intercostal. Bueno, vamos de arriba hacia abajo. Sí, aleteo nasal, nariz. Boca, quejido. Luego, retracción sigmoidea, tiraje intercostal y por último, disociación torácico-abdominal, ¿sí? Como sugerencia pueden aprenderlo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba para que no se pierdan. Este bebé va a requerir oxígeno suplementario. Digo, sí presentó dificultad respiratoria y por ende la mayoría de los bebés que tienen dificultad respiratoria van a mantener las saturaciones por debajo del objetivo. Digo, no el 100%, pero sí es algo característico. Por la reanimación, por la dificultad, probablemente este bebé se hipotermió también. Aparte, tiene factores de riesgo, fiebre materna. Este bebé podemos tener muchos diagnósticos presuntivos, pero con los factores de riesgo que nos están describiendo en el caso, podemos desglosar varios. Por ejemplo, este bebé por la fiebre o la coriopnoitis que probablemente tenga la mamá, podemos tener o decir o presumir que tiene riesgo de sepsis o una probable sepsis neonatal. Por el tiempo de la reanimación probablemente tenga daño neurológico y por ende un daño multisistémico, lo que decíamos hace rato, probablemente una encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, este bebé va a tener que ser atendido en una sala post-reanimación o en alguna terapia, dependiendo del estado clínico del bebé. Ahora bien, sí tenemos que hacer un examen completo de nuestro recién nacido, monitorización continua, monitorización de signos vitales, control de temperatura y control hemodinámico. Recuerden que el bebé es un ecosistema, o sea, hay que verlo multisistémicamente. Así como vamos a cuidar ese cerebro, vamos a cuidar ese corazón, ese riñón, ese estado metabólico. Muy bien, bueno. Como ya les he venido repitiendo muchas veces a lo largo de estos 5 minutos, el bebé es un ecosistema interconectado. Por ejemplo, volviendo al caso, ese bebé por el estado o el estado post-reanimación y el estado hipóxico de ese cerebro puede presentar muchas alteraciones. A nivel neurológico, vamos a vigilar que no vuelva a hacer apneas. Las apneas generalmente están asociadas a un bebé prematuro o apneas de origen central por el estado de hipoxia. Convulsiones, sí, igual por el estado de hipoxia o por un estado de hipoglucemia o una encefalopatía hipóxica isquémica por las condiciones de nacimiento del bebé. En lo pulmonar, tal vez una hipertensión pulmonar, por la ventilación, un neumotórax o por el estado materno de la fiebre materna, tal vez una neumonía.
siempre hay que tener en cuenta los factores maternos de la mamá, perdón, los factores de riesgo que pueda tener intraparto. Secundario a una reanimación prolongada, hipotensión o mala perfusión o taquicardia, o incluso puede ser un bebé normal que al momento del nacimiento no tiene datos de bajo gasto. Sin embargo, posterior a la reanimación puede tener una mala perfusión, o incluso puede ser que tuvo desprendimiento de placenta inserta. Bueno, entonces desde el momento del nacimiento vamos a esperar un bebé con mala perfusión. Un estado de hipoxia continua también puede causar daños a nivel renal, como puede ser, pues, oliguria, o al contrario, retención de líquidos, pero los vamos a ir desglosando poco a poquito a lo largo de nuestra plática, ¿ok? Bueno, en un parto crítico también es de suma importancia identificar las causas de deterioro ventilatorio, como les comentaba, clínicamente datos de dificultad respiratoria, taquipnea puede ser uno, el quejido audible, aleteo, retracción, datos de Silberman. Y aunado a esto, generalmente es esperado saturaciones por debajo de las metas esperadas. Una vez identificado el factor de riesgo o identificado este estado clínico, debemos de decidir si requerimos oxígeno suplementario o no. Muchas veces, aunado al patrón ventilatorio, también puede ser secreciones excesivas que puedan comprometer pues la permeabilidad de la vía aérea, y despejando esas secreciones, bueno, pues el estado ventilatorio mejorará. Si bien es importante tener apoyo complementario como son radiografía, gasometría y demás, tenemos que tener en cuenta que pues primero es el estado clínico. En algunos bebés prematuros incluso podemos considerar el uso de surfactantes si es necesario, ¿ok? Bueno, ya andando a la diapositiva, otras causas de complicaciones respiratorias agudas pueden ser neumonía. El curso de la neumonía, pues sí puede ser progresiva y siempre hay que sospechar ante el factor de riesgo de la madre de una infección. Si la madre tuvo una infección durante el proceso de parto, hay que sospecharlo, aunque bien no es indicativo que todos los bebés que, por ejemplo, la mamá tenga una infección de vías urinarias en el momento del parto van a tener neumonía, pero por ejemplo, en embarazos pretérminos, pues esos embarazos se desencadenan por algún motivo. Perdón, esos partos se desencadenan por algún motivo. Ellas puede ser infección, si bien no todos van a tener neumonía, sí hay que sospecharlo. Y esto aunado, pues, si el niño presenta algún dato de dificultad respiratoria al nacimiento. Y de esto, pues, considerar el uso de antibióticos de manera empírica al momento del nacimiento, si es necesario. Otra causa, pues, puede ser el neumotórax. Se va a caracterizar por un deterioro súbito del patrón ventilatorio. Nuestro bebé ya está, o sea, le dimos ventilación a presión positiva, mejora, pero de manera súbita empieza a desaturar y empieza con datos de dificultad respiratoria súbita. Entonces, en este caso, hay que sospechar activamente en neumotórax. Ya en la siguiente lección veremos cómo tratarlo. Otro eje importante es el eje metabólico. Si bien la glucosa es el combustible del cerebro, como se los puse ahí, hay múltiples factores que pueden consumir las reservas de glucosa. En intraútero, la glucosa del bebé o del feto dentro del útero materno son generalmente bajas, excepto en los bebés que son hijos de madre con diabetes gestacional. Hay muchas literaturas que nos marcan glucosas intraútero desde 32 hasta 40. Por eso es que la mayoría de las literaturas nosotros nos basamos que una glucosa normal en un recién nacido en las primeras 24 horas de vida puede ser de entre 40 a 45 miligramos por decilitro. El estrés periparto o las infecciones pueden llegar a consumir esta glucosa. Por eso es importante monitorear estrictamente
la glucemia del bebé, por lo menos en sus primeras horas de vida, y si es necesario, vamos a corregir esta hipoglucemia con glucosada al 10% si fuese necesario. La hipoxia durante la transición puede ser, pues, durante la transición a la vida extrauterina puede causar, pues, daños, como ya lo he venido comentando, multisistémico. Otra alteración puede ser a nivel renal, si bien puede haber oliguria o retención de líquidos, pues hay que buscar la causa. Una causa muy activa puede ser necrosis tubular aguda. Esta es por la isquemia a nivel renal y pues la alteración clínica es la oliguria. Si bien el tratamiento es restringir los líquidos, por lo menos de manera inicial, para poder lograr una adecuada distribución en todo el ecosistema que es el niño. Y otra puede ser la acidosis metabólica, pues secundaria pues a la misma hipoxia y a la misma hipoperfusión celular que va a haber en los primeros minutos post-reanimación. Si bien antes se decía que pues la acidosis metabólica se corregía con bicarbonato, ya actualmente no está indicado usarlo, por lo menos no de rutina, porque puede favorecer a estados de acidosis más prolongados. Bueno, como les comentaba en un principio, es importante mantener una eutermia y la hipotermia. Es importante mantener al bebé en eutermia. La hipotermia sí está fundamentada en algunos casos, sin embargo, no en todo el recién nacido, porque aumenta la mortalidad, y la hipertermia pues empeora el daño cerebral en la neurona. Puede causar más retraso en el neurodesarrollo a largo plazo. Algunos bebés, como les comenté, sí pueden ser candidatos a hipotermia terapéutica, pero son casos pues muy excepcionales. Generalmente son niños con asfixia perinatal, y si llegan a ser candidatos, pues sí son muy específicos los datos. Y son niños que se debe de mantener la temperatura entre 33.5 por lo menos por 3 días para ralentizar el metabolismo celular y evitar más daño cerebral. O sea, esa célula quedaría como suspendida, como así decirlo, para que no se sobrecaliente y llegue a pues causar apoptosis a corto plazo. Y esto pues ayuda a disminuir el retraso en el neurodesarrollo. Si identificamos que uno de nuestros niños es candidato a hipotermia, hay que identificar bien, ya que solo tenemos una ventana de 6 horas. Si es que lo primero en la primera hora es identificar si nuestro niño es candidato o no a hipotermia. Bien, hay que identificar si este pequeño tuvo asfixia perinatal o no tuvo asfixia perinatal. ¿Cómo lo identificamos? Pues por medio al principio por el Apgar, y posteriormente en los primeros minutos de vida puede ser por medio gasométrico. Entre la primera y segunda hora de vida vamos a hacer un examen neurológico completo, y si cumple con criterios gasométricos de asfixia, pues también podemos postular a este niño como candidato a hipotermia terapéutica. ¿Qué me refiero con que este niño está diagnosticado con asfixia perinatal? Bueno, un pH menor a 7, bases mayor a 10 y bicarbonato elevado. Si es que identificamos que nuestro pequeño es candidato a hipotermia, tenemos que localizar un centro que tenga el programa de hipotermia. En México son, la verdad, muy pocos, la mayoría se encuentran en Ciudad de México, y en menos de 6 horas tenemos que estar iniciando nuestro tratamiento. Si nos retrasamos más de la ventana de 6 horas, pues nuestro bebé pues perdería la oportunidad de ser candidato a hipotermia terapéutica. Lo que les comentaba en cuanto al manejo metabólico, si bien manuales anteriores sí recomendaban el uso de bicarbonato de manera rutinaria,
actualmente ya no se recomienda. ¿Por qué? Porque genera más CO2 al infundir de manera rutinaria en un recién nacido, bueno, el bicarbonato de sodio, bueno, esto se mezcla con la sangre, produce dióxido de carbono y agua, lo que empeora el estado de acidosis en el recién nacido, lo prolonga más y por tanto, esto, pues el CO2 se cruza con las membranas celulares, empeorando o perpetuando el estado de acidosis. Por eso es que ya no se recomienda, por lo menos no de manera habitual. Esta lección, la verdad, es algo corta, pero lo que les he querido ir recalcando lección tras lección es que primero tenemos que evaluar a nuestro bebé para después actuar y por último reevaluar. Es identificamos, decidimos, actuamos y verificamos que lo que ya hicimos funcionó y si no, corregimos nuevamente la acción que ya realizamos. Por lo cual, pues, lo que les he venido diciendo, por lo menos en las 2 clases anteriores que les he impartido, hay que tener un checklist de lo que vamos realizando. Evaluar, en este caso, la función ventilatoria, qué es lo que puedo hacer para ayudar a nuestro recién nacido, mantener los normos, evitar bicarbonato. Si tenemos sospecha o en nuestro niño cumple criterios para encefalopatía hipóxico-isquémica, poderlo identificar y poder dar tratamiento temprano para hipotermia, para que este niño tenga el menor daño en el neurodesarrollo posible. Y bueno, todo esto, pues ir de la mano con los padres para el manejo multisistémico. Recuerden, un buen seguimiento puede mejorar el pronóstico y el futuro del neurodesarrollo de nuestro pequeño. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno. De momento no. Si ustedes no tienen preguntas, ya saben que yo sí. ¿Por qué es importante mantener la eutermia? Doctora Nelly, ¿les puedes preguntar a los que tengan la cámara apagada? Ahí te da en un recuadro. Y justo es lo que estoy buscando. A ver, y les puedes preguntar a ellos. A ver, vamos a ver. A Dylan Aguilar Bravo. Dylan. Sí, aquí estoy. Hola. Oye, ¿por qué es importante mantener la eutermia en un recién nacido por reanimación? Para mantener las células, pues, se podría decir como inactivas, para que no exista un como estado de hiperexcitación. ¿Y por qué no hipertermia? Porque, pues, estarían estarían en un estado de hiperexcitación, entonces podrían atrofiarse. Para evitar la apoptosis de la célula, ¿va? Sí. Bueno, ahora vamos a preguntarle a... Muchas gracias, Dylan. Sandra Vázquez. Hola, Sandra. Pero creo que Sandra no está. Sí estoy, Doc. No está dando permiso en el micrófono. Bueno, si tenemos un recién nacido que le acabas de dar reanimación neonatal, le diste ventilación con presión positiva, 2 ciclos, el bebé respondió, pero posterior a que el bebé lloró, la frecuencia cardíaca estaba aparentemente bien y la saturación estaba en 96, pero bruscamente esa saturación bajó a 70%. Y el bebé presenta cianosis generalizada. ¿En qué vas a sospechar de primera instancia?
¿No? Bueno, como les dije en la clase, cuando presenta un bebé recién nacido, después de haber reaccionado adecuadamente a la reanimación neonatal y bruscamente desciende esa saturación y el niño presenta deterioro súbito a nivel respiratorio, lo primero que hay que sospechar es un neumotórax. Ahorita en la siguiente lección les voy a explicar cómo vamos a actuar ante un neumotórax. Es muy importante, pequeños, que sí se pongan a estudiar porque pues en el examen ya no les vamos a dar las respuestas. Ustedes solitos tienen que ir respondiendo. Tienen que leer mucho, 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 por favor, ¿ok? Vamos con la siguiente lección. Vamos a continuar con las consideraciones especiales en los recién nacidos. Bueno, las consideraciones especiales durante la reanimación neonatal, es importante que tengamos en cuenta qué hacer cuando nuestro recién nacido no mejora, pese a que ya seguimos todos los pasos del algoritmo de manera habitual, porque en muchas ocasiones, pues no es una mala técnica ni tanto de ejecución del algoritmo, ni de ejecución de la ventilación, porque como hemos visto a lo largo de las clases, la mayoría o el mayor porcentaje de recién nacidos mejora con una ventilación efectiva, pero en algunas ocasiones pues puede ser alguna condición anatómica o fisiopatológica que está impidiendo que el bebé responda, por lo cual es muy importante pues que ustedes sepan identificar estas situaciones. Por lo cual ahorita pues vamos a revisar pues algunas condiciones especiales que ya debieron de haber leído, como el neumotórax, derrame pleural, gastrosquisis, mielomeningocele, ¿ok? No, si bien no son muy comunes, la verdad es que en su vida como reanimadores las van a ver muy poco, tal vez el 1% de sus reanimaciones, pero es importante que las sepan identificar y qué hacer. El objetivo ahorita en esta plática es que sepan reconocer esta situación y cómo actuar para que nuestro pequeño no se deteriore de manera irreversible, o sea, que esta condición no lleve hacia su deceso. Bueno, cuando un recién nacido presenta apnea, jadeo o una frecuencia cardíaca menor a 100, pues sí, iniciamos ventilación a presión positiva como lo marca el manual de reanimación. Si no mejora, realizamos pasos correctivos, Mr. Sopa, como lo maneja el manual de ventilación, perdón, de reanimación. Y si aún así, pues continúa deteriorándose y requiere compresiones coordinadas, tenemos que pensar, ¿existe alguna causa que impide que la expansión pulmonar o la ventilación efectiva, pues no esté funcionando? Bueno, pues aquí es donde debemos de considerar pues algunas otras causas como hipovolemia, neumotórax o alguna anomalía anatómica. Bueno, como vemos, hay varios diagnósticos diferenciales en las colecciones. La que más les he hablado, pues, es el neumotórax, porque el neumotórax de verdad que va a ser de lo que más van a ver, o sea, dentro de las complicaciones, aunque no son muy comunes, la más frecuente puede ser neumotórax. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, es aire dentro del espacio pleural y está caracterizado por disminución de los ruidos respiratorios, asimetría torácica y transluminación positiva. El derrame pleural es líquido en la pleura, o sea, entre el espacio que está entre el espacio virtual que está entre el pulmón y la pleura. Frecuentemente, pues puede estar asociado a alguna condición como hidropsis fetal, edema generalizado o dificultad respiratoria grave. Y por último de las colecciones, pues la sitis, que como muchos ya conocen, es líquido acumulado en el abdomen y provoca pues distensión abdominal severa, elevación del diafragma y puede limitar la expansión pulmonar. Las tres condiciones dificultan la expansión pulmonar, que eso les quede así como que muy, muy claro. Las tres dificultan la expansión pulmonar
y pueden requerir drenaje urgente. El neumotórax, atención, es una urgencia y como tal hay que tratarlo en el momento en que lo identificamos. Bueno, se va a caracterizar por una desviación. Ahorita no tengo mi cursor a la mano para poderles señalar porque pues estoy en la tablet, no en la computadora, pero vamos a ver en la mayoría desviación del mediastino por la acumulación del aire, el pulmón como que se jala al lado contrario. Puede haber colapso pulmonar, en la mayoría de las ocasiones depende de la expansión y va a haber hiperclaridad del lado afectado. Además de que al momento de la exploración, si con una lámpara lo colocamos, vamos a ver transluminación positiva, o sea, el tórax del bebé básicamente brilla del lado afectado. ¿Cómo sospecharlo clínicamente? Bueno, es cuando el bebé empeora bruscamente. Presenta bradicardia, puede presentar saturación baja, más bien en todos los casos, y no responde o no mejora pese a una ventilación adecuada. De hecho, puede ser una complicación secundaria por el aumento de presión al momento de la ventilación. ¿Cómo vamos a realizar la toracocentesis de emergencia? Como les decía, tienen que saber tratarlo. Bueno, lo primero, una vez que identificamos el neumotórax, tenemos que, no nos vamos a esperar a tener una radiografía en ese momento. Lo primero es que tenemos que localizar en el sitio anatómico que vamos a realizar la punción. Lo primero es pues evacuar el aire. Vamos a identificar el cuarto espacio intercostal y vamos, en caso de que sea líquido, que no, o sea, si es aire el cuarto espacio, si es líquido puede ser el quinto o sexto espacio intercostal más abajo y vamos a colocar al bebé de cúbito supino. Después de eso, el paso número 2, vamos a insertar el catéter. Tiene que ser un catéter de calibre 20, 24 y lo vamos a introducir de manera perpendicular en el tórax, siempre por arriba de la costilla. ¿Saben por qué es por arriba de la costilla? Para no afectar, Van, el sistema vascular, nervioso y algo así, ¿no? ¿O no? Justo, de hecho se los puse ahí en la diapositiva, ¿sí? Para no lesionar el paquete vascular y nervioso que corren por debajo por arriba de la costilla. Y el objetivo es entrar en el espacio pleural. Una vez puncionado el área, podemos escuchar la salida del aire y la verdad es que la mejoría es casi instantánea. Una vez puncionado y liberando ese tórax, el bebé va a empezar a mejorar clínicamente. Y por último, pues vamos a colocar una jeringa con una llave de 3 vías para pues realizar el drenaje del aire líquido y que esto permita la expansión del pulmón nuevamente. Bueno. Otras obstrucciones, pero estas, recuerden, estamos viendo anomalías, sí pueden ser fisiopatológicas o anatómicas. En este caso, la secuencia de Pierre-Robin y la atresia de Equanas son alteraciones anatómicas. Ambas pueden provocar dificultad respiratoria, pero la causa aquí o la falla en la reanimación, pues realmente no es una falla en el seguimiento del algoritmo, sino es una pues alteración anatómica que tiene el bebé. Primero, hablaremos pues rápidamente de qué es la secuencia de Pierre-Robin. Esta es una condición que se caracteriza por 3 cosas. ¿Alguien lo leyó? Bueno, si no se los explico rápidamente. Se caracteriza por micropnatía, que es una mandíbula pequeña, glossoptosis, que no necesariamente es macroglosia. La macroglosia pues es una lengua grande. Este es que la lengua se desplaza en la parte posterior y pues esto conlleva a una
obstrucción de la vía aérea. O sea, como la mandíbula es pequeña y la lengua se va a la parte posterior de la misma por la mandíbula, la misma lengua obstruye la vía respiratoria. El recién nacido generalmente bloquea solito su vía aérea, lo que provoca dificultad para respirar. Algunas veces pueden tener apnea, por consecuente pueden tener cianosis, y como el mismo bebé está obstruyendo su vía aérea, pues va a tener una mala respuesta a la ventilación porque pues está obstruido anatómicamente. ¿Cómo lo sospechamos? Pues por la misma triada que les acabo de comentar. O sea, es una mandíbula muy chiquita, la respiración generalmente es ruidosa y hay episodios de desaturación, y generalmente empeora cuando el bebé está en posición de cúbito supino. Muchas veces puede mejorar solo con la posición del bebé. ¿Cómo lo vamos a posicionar? Boca abajo. El manejo inicial de este bebé, pues sí, es de ponerlo de prono, posición prona o de cúbito lateral. Y para mantener pues la vía permeable podemos utilizar una cánula orofaringea o un CPAP para mejorar la vía respiratoria. En algunos casos muy severos podemos llegar a utilizar intubación endotraqueal, pero bueno, eso dependerá del estado clínico de nuestro bebé. La atresia de Coanas igualmente no es una condición muy común, pero es importante que la sepan identificar. Las Coanas son la comunicación de la nariz con la nasofaringe, y esta malformación ocurre cuando hay una obstrucción congénita de estas que evita que el aire vaya de la nariz hacia la vía respiratoria. Puede ser bilateral o unilateral. Como les comenté, la verdad es que no es muy común, y en las veces que se ha llegado a ver, puede ser más bilateral, la que causa más sintomatología, ya que la unilateral, pues por el lado que no está obstruido, es el que solventa la vía respiratoria del niño. ¿Alguien sabe por qué es tan grave en los neonatos? Bueno, en los recién nacidos, los bebés son respiradores nasales obligados. Entonces, pues al no poder respirar por la nariz, es por lo que es tan grave en el recién nacido. Se caracteriza por niños que lloran. Cuando están tranquilos, al bebé le falta el aire. Al momento de llorar, para como externar que no puede respirar, mueve aire y puede meter aire a la vía respiratoria por la boca, que es cuando mejoran. O sea, es un ciclo. Cuando están más inquietos es cuando estas desaturaciones y estos eventos de hipoxia mejoran. ¿Cómo lo identificamos? Por cianosis generalizada, por episodios de hipoxia, porque el bebé no puede respirar, dificultad respiratoria, cuando se alimentan empeoran porque el bebé no está respirando, y mejora cuando llora. Eso es muy característico. Cuando el bebé llora y abre la boca, mete aire y mejora. Entonces es muy, muy importante que se acuerden de ese dato. ¿Cómo lo vamos a manejar? De manera inicial, con el uso de una sonda orofaringea, que es lo que permite el aire, mientras se realiza el manejo definitivo. El manejo definitivo es quirúrgico, pero hay que saber identificarlo para poderlo referir en tiempo y forma. Como les platicaba en la clase de pasos iniciales, en algunas veces las secreciones son tan espesas que pueden obstruir de una manera muy importante la vía aérea, por lo cual hay que saber cómo desobstruir esta vía aérea. Generalmente, o cuando podemos sospecharlo de una manera más activa, es cuando hay meconio. Y cuando hablamos de meconio, que sea un meconio espeso. Esto
aunado de que no hay expansión torácica, que hay mucha resistencia al ventilar, que al momento que ustedes dan la ventilación, pues tienen que meter mucha presión porque no está ventilando adecuadamente. Y secundario a esto puede haber bradicardia y vamos a escuchar las secreciones. ¿Cuál es la técnica para el manejo de estas secreciones? Sí, si bien lo primero y lo primordial que ustedes tienen que recordar es realizar Mr. Sopa, pero si este bebé no mejora, bueno, ya tenemos nuestro equipo listo. Vamos a preparar el equipo de succión con una presión de 80 a 100. Eso recuérdenlo muy bien. Vamos a utilizar catéteres de 5 a 8 French y vamos a introducir lentamente la cánula por la orofaringe del bebé. Si es un bebé que ya está intubado, podemos bien hacerlo por medio del tubo endotraqueal para extraer esas secreciones. Es importante no hacerlo de manera activa porque eso puede favorecer a traumatizar la mucosa del bebé, ¿ok? Y es importante igual la presión, porque igual si la presión está por arriba de 80 a 100, podemos traumatizar también la mucosa del bebé. El objetivo aquí es que recuerden, no todos los recién nacidos se aspiran de rutina, aún así tengan meconio. Si el bebé responde con pasos iniciales y no tiene abundantes secreciones, no es necesario aspirar. De lo contrario, pues sí, hay que tener en cuenta y saber que vamos a aspirar a este bebé de manera activa, pero no de manera efusiva. Otra emergencia neonatal importante es la hernia diafragmática. Es, la verdad, una de las más importantes por el manejo. Aquí el manejo cambia de una manera un poquito diferente. En esta vamos a variar un poquito lo que vamos a ver en nuestro manual de reanimación. ¿Qué es una hernia diafragmática? Una hernia diafragmática es cuando hay un defecto en el diafragma, ya sea anterior o posterior, que permite el paso de los órganos abdominales hacia el tórax. ¿Qué órganos? Más frecuentemente, intestino delgado y hígado. En algunas ocasiones, depende de la posición, también puede ser el vaso. Si bien ya es algo grave, de hecho muy grave, que los órganos intestinales se encuentren dentro del tórax del bebé, también esto, como generalmente se da por una alteración en el desarrollo al momento de la rotación durante la embriogénesis, puede causar, como el bebé va creciendo dentro del útero de la mamá con los intestinos dentro del tórax, ese pulmón nunca se va a extender, nunca se va a expandir y nunca va a desarrollarse al 100%, por lo que hay hipoplasia pulmonar. Y al ese pulmón estar demasiado pequeño, va a desarrollar hipertensión pulmonar persistente. O sea, el problema aquí no solamente es la hernia y no solamente es que los órganos están ahí. Aquí el problema es que el pulmón está comprimido, mal desarrollado y no tampoco se puede expandir. Por eso los bebés al momento del nacimiento presentan dificultad respiratoria y hipoxia muy severa al momento del nacimiento. Otro punto clave es que generalmente estos niños tienen el abdomen excavado porque pues, generalmente está vacío y el tórax asimétrico. Aquí es muy importante que recuerden que la ventilación con mascarilla facial, o sea, ventilación a presión positiva, está contraindicado. ¿Por qué está contraindicado? Bueno, porque no solamente... ¿Porque se aumenta la presión? Es más o menos. No solamente están expandiendo los pulmones al momento de ventilar a ese bebé, no solamente están ventilando los pulmones, también están ventilando el intestino y el estómago, y eso hace
que el pulmón, en lugar de expandirse, de hecho se está contrayendo más porque estamos llenando de aire el pulmón y el intestino, entonces hay menos espacio para ese pulmón, ¿sí? O sea, aumentamos la hipoxia. En estos pequeños, lo ideal es, en el momento que nos damos cuenta que estamos ante una hernia diafragmática, lo primero que tenemos que hacer es intubar y posterior a ello ya damos ventilación a presión positiva para mejorar pues la perfusión, bueno, más bien la ventilación de este bebé. Una vez intubado nuestro bebé, también es importante colocar una sonda orogástrica. ¿Para qué? Para descomprimir lo más que se pueda ese estómago y ese intestino y nuestro pulmón pues pueda expandirse de una mejor manera. También el tratamiento de este, pues el definitivo es quirúrgico, pero lo principal es que nosotros sepamos identificarlo para pues que nuestro bebé tenga la mejor sobrevida posible y pueda llegar a esta cirugía. Los defectos de pared abdominal. Estos son muy parecidos. Los dos requieren manejo inmediato desde el nacimiento porque pues al estar expuestos los órganos pues comprometen la temperatura, el equilibrio hidroelectrolítico, la perfusión intestinal y puede requerir pues bueno, más bien puede aumentar el riesgo de infección de una manera pues exponencial. Son muy parecidos, pero hay algunas diferencias que son muy características una de la otra. La gastroscrisis, por ejemplo, es un defecto de pared abdominal que generalmente se encuentra localizado a la derecha del cordón umbilical y los intestinos o los órganos abdominales generalmente se encuentran pues descubiertos sin ninguna protección. Aquí los grados van variando. Pueden ser completamente todos los órganos abdominales, incluso algunos torácicos. O sea, es generalmente, lo más común es intestino e hígado. Pero sí puede llegar a haber, por ejemplo, de las gastroscrisis complejas, que además de hígado hay vaso, hay estómago. Los muy complejos pueden llegar incluso a estar el corazón expuesto. Aquí lo importante es saberlo identificar uno del otro. Y el onfalocele, en cambio, es un defecto también de la pared abdominal, que igual las vísceras pues están pues en la pared y visibles, pero este se encuentra cubiertas por un saco. Este saquito generalmente está recubierto de peritoneo, de gelatina o del mismo amnios y generalmente está comprometido el cordón umbilical. Generalmente este defecto pues suele localizarse en la línea media y se asocia a otras alteraciones, como cuáles, cardiopatías, pueden ser alteraciones cromosómicas o otros síndromes genéticos, a diferencia de la gastrosclisis. Como les decía, pues son parecidos, pero no son iguales. La gastrosclisis, recuerden, no está cubierta, pero generalmente no es sindromática. Y la onfalocele ya viene con su saquito, que generalmente el cordón umbilical está involucrado en el mismo, pero generalmente es sindromático. La mayoría de las veces se asocia a cardiopatías o defectos renales o alguna cromosomopatía. Aquí es muy, muy importante actuar de manera rápida para evitar la pérdida rápida de calor o evitar riesgos de infecciones, riesgo de deshidratación o el compromiso vascular. Esas estructuras se pueden necrosar. Lo más importante, se manejan de una manera bastante parecida. Hay que proteger las estructuras. Hay que disminuir lo más que se pueda la pérdida de calor. Los líquidos deben de ser elevados para evitar también una deshidratación y tenemos que mantener una adecuada perfusión intestinal. Nuestro manejo inicial va a ser cubrir los órganos expuestos. ¿Cómo lo vamos a cubrir? Con una bolsa de plástico estéril
o una bolsa transparente estéril o campos húmedos tibios. Es importante que sean húmedos. Hay que favorecer en todo momento la irrigación, que estos procedimientos todos tienen que ser de la manera más estéril posible para evitar una sobreinfección del bebé. Es importante también colocar al bebé sobre el lado derecho, de cúbito lateral derecho, para disminuir la tensión sobre los vasos mesentéricos y reducir el riesgo de una torsión intestinal en algún momento. Ay. Bueno, otro defecto de pared muy importante es el mielomeningocele. Esta es una de las formas más graves de defecto de tubo neural, que en algún momento igual incluso hubo hasta campañas para prevenir los defectos de tubo neural. Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Requiere cuidados muy específicos para evitar una lesión neurológica o alguna infección o ruptura del saco. Básicamente es la exposición de la descontinuidad de la médula espinal, ¿ok? Generalmente tenemos expuestas en esta malformación la médula espinal, meninges y las raíces nerviosas. Nunca deben, bueno, lo primero, como siempre, posición y manejo. Nunca hay que colocar al bebé sobre la lesión, porque esto puede empeorar, pues, drásticamente al bebé, puede ocasionar que se rompa el defecto. Entonces, aquí lo ideal es poner al bebé de cúbito prono para favorecer o para evitar que esta lesión se vaya a romper. El bebé nunca debe estar sobre la lesión. Tenemos que colocar o cubrir la lesión igual con una bolsa de plástico, de preferentemente estéril, o gasas húmedas para protección del tejido neural. No hay que usar látex, es muy importante. Los pacientes con mielomeningocele tienen muy alto riesgo a desarrollar alergias al látex. Por eso todo el material que utilicemos tiene que ser de propiltileno o de preferencia nada de látex. El tratamiento definitivo igual es quirúrgico y es en las primeras 24 78 horas de vida. Entonces hay que saber referirlo de la manera más oportunamente al momento de identificarse. Nosotros solamente vamos a dar el manejo inicial. De las últimas condiciones especiales es la depresión respiratoria por opioides. Esta puede ser, es generalmente inducida por el uso de opioides en la madre. Si bien puede ser por medicamentos durante el parto, por ejemplo, en una cesárea de emergencia, que a la mamá le hayan colocado, por ejemplo, fentanil o algún opioide o algún inductor analgésico, estos niños generalmente al nacer lloran. Sin embargo, posterior a los minutos de vida, pueden presentar un deterioro respiratorio súbito. Esto acompañado de un descenso de la frecuencia cardíaca. Inicial, vamos a proporcionar ventilación por presión positiva. Generalmente la mayoría de los niños pues mejoran con esto, pero si no es el caso y la apnea es prolongada, hay que intubar. Igual, manuales anteriores recomendaban el uso de naloxona. Sin embargo, la naloxona actualmente pues ya no se recomienda de manera rutinaria porque puede tener complicaciones graves, más si la mamá pues es dependiente de algún medicamento opioide. ¿Cuáles son estas complicaciones severas? Pues edema pulmonar, puede presentar convulsiones o incluso paro cardíaco. Por eso es que actualmente la naloxona, por lo menos de rutina, ya no se usa. También, si la mamá es dependiente, puede desencadenar abstinencia en el recién nacido. La prioridad en estos niños, pues, es la ventilación y la oxigenación.
La mayoría de ellos pues se estabiliza con la primera maniobra, que es ventilación con presión positiva. Solo en casos severos pues sí se requiere pues ventilación avanzada. Y por último, lo mismo que casi todas las lecciones, hay que anticipar lo que podemos tener, hay que revisar los factores de riesgo que pueden tener. Generalmente, o muchas de estas complicaciones, generalmente nos las prevé el médico ginecobstetra si es que este recién nacido o estos recién nacidos pues se les detectó previo al nacimiento, y si no, pues hay que estar preparados para lo que lo que nos podamos enfrentar. Importante comunicarnos con nuestro equipo, tanto el equipo con el que vamos a trabajar, tanto el equipo ginecológico, para tener la mejor atención durante la sala de partos y tener todo nuestro equipo listo. Ok. Bueno, ahora vamos nuevamente. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, por el momento. Ok, a ver, aún siendo el lado izquierdo. Ok, aquí lo que me preguntan, aún siendo en el lado izquierdo más frecuente la hernia que sea... No entiendo muy bien tu pregunta. O sea, tu pregunta es si el hígado... O sea, ¿qué es más frecuente? ¿Que el hígado esté expuesto o que el vaso esté expuesto? Bueno, como sea, aquí lo que quiero que se lleven, realmente lo que más frecuentemente se ve expuesto ante una gastrosclisis son los intestinos, ¿sí? La mayoría de las hernias, no estamos hablando de gastrosclisis, favorece la hernia. Es que no entiendo muy bien su pregunta, la verdad. Pero supongo que es eso. Si es eso, la mayoría de las veces el órgano que más se ve expuesto es intestino delgado y posteriormente es el hígado. En caso de atresia ecuana se puede... Sí, aunque aquí la otra pregunta, en el caso de atresia ecuana se puede identificar cerrando la boca del recién nacido y tapando la fosa nasal. Generalmente, o cuando se hace eso, vemos aleteo nasal. Se puede identificar, sí, pero no es lo correcto. Lo correcto sería con una sonda orogástrica ver la permeabilidad de esa cuana. A ver, vamos a cerrar y vamos a iniciar las preguntas. ¿Quién tiene la cámara apagada? Dulce Azucena Ramos Flores. ¿Estás? Sí, Doc, aquí estoy. Hola. Hola, buenas noches. Te voy a hacer una pregunta. A ver, si tienes a un recién nacido que ya le diste reanimación neonatal normal, le diste pasos iniciales, no mejoró, iniciaste ventilación a presión positiva, le diste un ciclo, no mejoró, le diste un segundo ciclo, tu bebé mejoró, le colocas el oxímetro, presenta una saturación de 90% a los 3 minutos de vida, tu bebé está llorando, tiene buen tono, la frecuencia cardíaca está en 140, aparentemente todo va bien en tu reanimación neonatal, pero ves que tu bebé empieza a estar jadeante, cianótico, esa frecuencia cardíaca que tenías de 140, ahorita ya está en 100 bruscamente, y ves que esa dificultad para respirar aumenta, aumenta, aumenta. ¿En qué sospechas inicialmente? Si tiene cianosis, me dijo, y dificultad respiratoria con frecuencia Sí, cardíaca que disminuye. disminuye así súper drástico, y también la saturación disminuyó de 90 a 70 en 30 segundos. Pues no sé,
porque hay una dificultad respiratoria, pero diagnóstico Tu como bebé, tu bebé con la ventilación a presión positiva de inicio sí mejoró, tu bebé ya estaba muy bien, pero después de 30 segundos que quitaste tu ambu y lo pusiste a un ladito, empezó a empeorar así bruscamente. no sé, en un neumotórax. Puede ser un neumotórax. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Mm, Bueno, para empezar, como ya dijiste, tiene un neumotórax. Clínicamente tu bebé está empeorando. No nos vamos a esperar a una radiografía, pero ya viste que de el lado derecho no ventila nada y del izquierdo medio ventila. ujú. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Pues, ay, si no mal recuerdo, de lo que he leído es una Ya sonda los expliqué. pleural. Una toracocentesis para Toracocentesis. descomprimir el pulmón. ¿Ok? Va. Sí, Muchas gracias. gracias. A ver.